Creo que tuve problemas de conexión. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Ujú. Entonces vamos a ver síndromes mediastinos. Mediastínicos. El mediastino es una zona que va a encontrarse en la zona central del tórax, delimitada por el esternón, hacia anterior, por abajo con el diafragma, posterior con las vértebras y por arriba con la entrada del tórax. Entonces, se han visto que mediastino lo pueden dividir, pueden ser en mediastino anterior, medio, posterior. Hay otras divisiones que te dicen anterior, medio, posterior y superior. Estas tres generalmente se usan para describir mejor el mediastino cuando estamos en una radiografía o una tomografía. Siempre van a encontrar literatura que van a hablar de un superior. En el mediastino anterior, también se llama prevascular, está detrás del esternón y anterior al pericardio. Van a estar todos los órganos aquí, de este mediastino anterior. El medio va a estar detrás del anterior y hasta la cara posterior del pericardio. Se va a englobar todos los órganos que encuentre aquí. Posterior, de su límite, obviamente el límite anterior va a ser el medio y el posterior en las vértebras, ¿no? Hacia arriba va a estar el mediastino superior, delimitado por la abertura del tórax. Hacia inferior va a estar un plano transverso del tórax que va a ir desde, desde el disco intervertebral entre T4 y T5. Se traza una línea horizontal y así es como trazamos el límite inferior de este mediastino superior. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué hago tanta división anatómica? Ya las había explicado al inicio de las sesiones, que es importante porque así puedo delimitar qué estructuras está en cada mediastino y así se pueden estudiar mucho mejor. En el anterior vamos a tener el timo, nódulos linfáticos, grasa, vasos mamarios internos. En el medio el corazón, pericardio, la aorta ascendente, transversa, vasos brachiocefálicos, las venas cava superior, inferiores, tráquea, bronquios linfáticos, ¿ya? Por eso le dicen también vascular a ese mediastino. El posterior vemos aorta descendente, esófago, conducto torácico, vena meácigos, ácigos, nervios, nódulos linfáticos y las grasas. Entonces, el síndrome de mediastino es un conjunto de signos y síntomas que se van a dar porque hay una compresión de uno o de varios órganos, ¿ya? ¿Y esto por qué puede ser? Bueno, porque puede ser una enfermedad tumoral o de repente no. Por lo tanto, ¿qué clínica me puede dar? Es que depende. Ya, depende dónde esté localizada la lesión, depende cuál sea la compresión en este caso del órgano, ¿no? Entonces, uy, perdón. Entonces puede ser pacientes asintomáticos, porque todavía de repente no lo comprime lo suficiente el órgano o no crece un órgano suficiente como para dar alguna clínica. Y los pacientes de manera, ¿cómo se llama? Incidental, pueden pasar por una tomografía, por ejemplo, ahora que hacen mucho tomografía por COVID, y de manera incidental se ve que hay una masa de mediastino que no sabían. Hay otros pacientes que pueden manifestar pérdida de peso, hiporexia, malestar general, pero esto lo veo en otros síndromes, claro, es algo muy inespecífico. Pero, por ejemplo, un crecimiento de un ganglio por una tuberculosis en el mediastino te puede dar estos síntomas, o un linfoma también. Entonces, es inespecífico. Pueden haber síntomas ya respiratorios porque hay una tos irritativa, hay hay disnea, puede haber dolor torácico y es más, puede haber hasta estridor. Ahora, vamos a encontrar otros síndromes como el síndrome de vena cava superior o el síndrome de Clover-Horner, que vamos a verlos más adelante, son más específicos. Incluso vamos a encontrar compromiso nervioso, ¿no? Dependiendo de si es que está afectado el vecino posterior o no. Entonces, vamos a ver primero lo que son tumores del mediastino. Tumores del mediastino, hay un montón de cánceres que pueden darte estas tumoraciones.
o incluso enfermedades que no son cancerígenas pueden hacer crecer algún órgano. Y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, hay los benignos y los malignos, ¿no? Sí, estos son los más frecuentes. Por ejemplo, el crecimiento del timo, que está en el mediastino anterior, como ya vimos en las positivas anteriores, puede crecer de manera que es un tumor benigno o puede ser maligno y también crecer. Eh, los benignos como granulomas, porque pueden crecer, bueno, como la tuberculosis, ¿no? Tuberculosis mediastinal. Pero también, y no olviden la parte maligna también que puede crecer y pueden obstruir algún otro órgano. Pero ¿cuáles son los tumores más frecuentes que yo puedo encontrar? Porque acá han visto una lista bien grande. Pues los más frecuentes está el mediastino anterior, sería el timoma, el linfoma. ¿Por qué les pongo T? Porque esto es un recordatorio, ¿no? Le dicen tumores del mediastino anterior, los terribles, los T, porque timoma, terrible linfoma, teratoma, tiroides, y el tiroides te puede dar un bocio o un tumor tiroideo, ¿no? El mediastino medio es linfoma, quistes, aneurismas. Posterior, tumor neuroendocrino, quistes, lesiones de esófago, hernias diafragmáticas. Esos son los más frecuentes que puedo encontrar con crecimiento. Y ahora vamos a ver algunos síndromes que les he estado mencionando. Por ejemplo, el síndrome de vena cava superior. Acuérdense que la aurícula derecha va a recibir sangre tanto de la parte inferior del organismo como de la superior. Y de la superior, quien nos ayuda, la vena cava superior, va recolectando sangre tanto de la cabeza, los miembros superiores y todo se va a la aurícula derecha, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si hay una obstrucción? Y es que esta ya no va a poder drenar bien, entonces va a empezar a quedarse de donde fue recolectada. Se va a acumular en los miembros superiores, en la cara. Entonces va a generar ciertos signos en el paciente, igual que los síntomas, que va a tener edema facial, edema cervical, pistasis, hasta a veces hemoptisis. Entonces, esto se puede dar, como les comento, por una obstrucción que puede ser aguda o subaguda. ¿Por qué puede ser? Porque hay una compresión de repente de un tumor. Y es que suele pasar esto. Hay una compresión de un tumor que está creciendo en el pulmón, invade la vena cava superior e impide que drene. O puede ser un tumor del pulmón, o puede ser de ovario, que también es muy frecuente en los ginecológicos que den trombos, y obstruye la vena cava superior, impide eso. Entonces lo que hace es que no drene, por lo tanto se acumula la sangre, y lo que hace nuestro organismo es tratar de ubicar por dónde salir, entonces salen las colaterales. Esto es importante. Entonces, como va a salir por acá unas venas colaterales, se van a ir creando, y es por eso muy importante nuevamente revisar a nuestros pacientes siempre sin el polo, ¿ya? Con el tórax desnudo. Causas. La más frecuente son las malignas. Y dentro de las malignas, la más frecuente, el cáncer de pulmón. Hay otras malignas, claro, linfomas. Pueden ser lesiones metastásicas de otros órganos. Pero también hay unas causas no malignas que son menos frecuentes, pero existen. Bien, esta paciente, ¿por qué vienen los pacientes? Bueno, pueden venir por edema en cuello, ¿no? No, es que tengo acá aumento de volumen en el cuello y no sé qué ha pasado, que no sé. Y luego, este, empieza disnea, progresiva, lenta. Incluso hay tos irritativa a veces. Si le alzan los brazos al paciente, probablemente lo puedan ahogar porque retorna toda la sangre y se llena todo esto. Estas colaterales se van llenando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de medicina medio, voy a hablar de que puedan haber compresiones de diferentes órganos, por ejemplo, que la tráquea esté comprimida. Acuérdense que habrá un estridor, ¿ya? Y eso es a quien yo le tengo que tener cierto temor, porque un estridor me quiere decir que la tráquea ha reducido su luz en más del 50%, que puede seguir reduciéndose. Y
Si se reduce la luz en la tráquea, pues cómo va a entrar el aire, ¿no? Esa es mi vía aérea, la entrada. Entonces hay que tener cuidado. Hay algunos tumores que crecen alrededor de la tráquea y la comprimen. Entonces, incluso no se puede ni siquiera hacer cirugía en esos casos. El paciente muere ahogado. Entonces, es por eso lo importante es diagnosticar rápidamente el tumor, ¿no? Para que le puedan dar quimioterapia o radioterapia a estos pacientes. Si hay comprensión de bronquios, bueno, voy a encontrar también al paciente con tiraje, murmullo disminuido, puede tener sibilantes o incluso está abolido, ¿no? Puede haber una compresión de nervio recurrente laringio izquierdo y esto me da una parálisis cuerda vocal y la voz va a cambiar en el paciente. Es decir, yo no tenía esta voz hace un mes, 2 meses, pero es un paciente que es fumador, que viene de repente por hemoptisis, por baja de peso. Entonces, yo estoy pensando que es un cáncer de pulmón que está haciendo metástasis a nervios recurrentes. ¿Ya? Acuérdense que cuando vimos anatomía les había mostrado que el pulmón está con bastantes ganglios alrededor. Entonces hacen metástasis rápido. Voz bitonal, claro, o puede tener dos tipos de tos grave, aguda, puede ir intercambiando en un paciente que tiene baja de peso, tos con hemoptisis, fumador. Yo digo, esto es probable que sea un cáncer. Tengo que estudiar y descartar eso, ¿no? Compresión del nervio refrénico. Acuérdense que el nervio refrénico inerva el diafragma. Si se ve afectado, va a haber hemiparesia de diafragma, puede generarse hipo, dolor neurálgico. El vago, si se irrita, va a haber una tos exigente, sibilante, disfagia, hasta bradicardia, ¿no? Entonces vamos a ver en síndromes mediastínicos posteriores, ¿no? ¿Quién está posterior? El esófago. Supongamos que está afectado, pues va a generar disfagia en el paciente. Ya, incluso ustedes creo que ya llevaron gastro, a veces también tienen patologías motoras del esófago, ¿no? Que también pueden generarse eh, contracciones a lo largo del esófago, contracciones dolorosas. Y esta se puede dilatar incluso y puede dar apariencia de una tumoración cuando en verdad no lo es, ¿no? Eh, Puede haber otros síndromes más raros, por ejemplo, si se estimula el nervio simpático torácico, puede haber una midriasis unilateral, retracción del párpado superior, hiperhidrosis unilateral, enrojecimiento facial, que es un síndrome opuesto al síndrome de Clover-Horner. Este es mucho más raro. En cambio, este síndrome de Clover-Horner me habla de que hay anabiosis, tosis palpebral, endoftalmos. Entonces, esto es importante ver en los pacientes que vamos a estar entrevistando en el contexto correcto, porque hay muchos pacientes que son también ya adultos mayores que tienen caída normal del párpado porque eh, el músculo va perdiendo fuerza con el tiempo, entonces a veces tienen caída de un solo lado y no es que estén con algo malo, ¿no? Entonces, ¿qué causas puede tener este síndrome? Pues ven, hay un montón, no solamente un cáncer de pulmón, pero el más frecuente sí es un cáncer de pulmón. ¿Y qué cáncer de pulmón? Uno que haya crecido en la parte superior del pulmón, el llamado tumor de Pancoast, ese. Entonces, ¿qué pasa? Crece y empieza a invadir hacia posterior, miren, se va e invade un ganglio, el ganglio estrellado. Y este ganglio hace todo este síndrome. Y esto es un cáncer ya avanzado, ya invadió. Pero también olvidémonos un poco de las patologías tumorales y veamos una patología no tumoral. El mediastino también puede tener inflamación. Puede ser una inflamación aguda, una inflamación crónica. ¿Por qué agudo? Bueno, cuando pienso agudo, pienso algo que ya pasó rápido. Por ejemplo, una perforación de esófago en una cirugía, un accidente de tránsito. Entonces, hay un dolor retrosternal brusco, intenso, fiebre, y veo perforación, si hay perforación en un enfisema subcutáneo, o sea, el paciente se empieza a hinchar como un sapito, y si ustedes lo tocan,
en la piel, pueden sentir como crujidos, como unas burbujas que se van rompiendo. Y si los hago la auscultación, el corazón, escucho un chasquido fuerte sincrónico con el latido cardíaco en el vértice cardíaco, signo de Hammond. Puede haber una inflamación crónica. ¿Cuándo hay una inflamación crónica? Bueno, en aquellos que hayan tenido, por ejemplo, radioterapia torácica. Hay cánceres de pulmón que le hacen radioterapia y irradian irradian el pulmón afectado, pero siempre hay alguna afectación del mediastino, entonces puede generar una inflamación crónica, ¿no? O enfermedades como tuberculosis, hongos como histoplasmosis, todo eso también puede generar. ¿Qué otra cosa puedo tener? Bueno, puede entrar aire en el mediastino por diferentes motivos. Una es que de repente tiene un paciente que tenía bulas alrededor del mediastino, eh, en quienes, por ejemplo, a veces hemos tenido pacientes con fibrosis pulmonares avanzadas, cambian la arquitectura total del pulmón, entonces iban a generar estas bulas y con todos se rompen y el aire ingresa hacia el mediastino, se llama neumomediastino. Entonces podemos ver acá que hay un desplegamiento, ¿no? De las capas de pericardio. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Si el paciente está en estado hemodinámico tolerable, está con funciones vitales normales, se observa salida de oxígeno y se espera que se vaya resolviendo. Si empeora, bueno, va a entrar a sala, ¿no? Ya está. ¿Preguntas? Preguntas, doctores. Parece que no hay preguntas, doctora. Ya. Está bien, parece que está bien. Está bien, entonces, ya nos estamos viendo para la próxima teoría, creo que es mañana, ¿no? Sí, doctora, eso quería preguntarle. Mañana, ¿a qué hora tendría disponibilidad de tiempo? Mañana podría ser, mañana sí podría en la tarde, creo. Ya, entonces coordinamos, ¿le parece? Sí, Sí, ok. Usted me dice a la hora que puede y le comento a mis compañeros. está bien. De acuerdo. Muy bien. Gracias.